Nosotros ahora mismo no tenemos ningún tipo de coto a nada. Es decir, aquí se han roto totalmente cualquier tipo de ética profesional, cualquier tipo de vaya a dar a la buena convivencia entre nosotros. Carlos Carrillo está con abogado del expresidente Martinelli. Carlos, bienvenido como siempre. Buenos días, gracias por la oportunidad. Bueno, yo quiero que antes vamos a estar viendo este vídeo que circuló ayer de Alfredo Vallarino en la Corte Suprema de Justicia. Y aquello que se le niegue ya ver el fallo a la persona implicada. Vamos a verlo con audio, por favor. Si lo podemos ver antes de iniciar. Veamos. Esto pasó en la Corte. Bueno, licenciada. Soy licenciado Alfredo Vallarino. Yo estoy acreditado en el expediente de New Business. Yo necesito ver la sentencia que ustedes dicen estar comunicando en edicto. Correcto. Y esto no se va a ver la sentencia, ni se va a prestar al expediente, ni se le va a sacar copia hasta el día que se desfile. ¿Por qué y basado en qué? Esas son las instrucciones. ¿Instrucciones de quién, si me permite? Instrucciones. Pero ¿cómo yo no tengo acceso al expediente? ¿Bajo qué norma yo no tengo acceso al expediente? Yo solamente acato órdenes. Licenciada, pero nosotros somos un despacho... No se va a prestar para que nadie lo vea, ni nadie hasta que se desfile. ¿Y cómo yo voy a... Esto se desfila el viernes. Pero ¿cómo voy a poder ver ¿Para el segundo tribunal? la posibilidad de recursos o lo que sea? La Si usted... posibilidad de recursos hay en el Tribunal Superior, porque ahora mismo no puedo poner ningún recurso. Pero licenciada, ¿bajo qué norma me prohíben a mí ver el expediente? No tengo respuesta. Sencillamente no puedo prestar el expediente. ¿Puede decirme por lo menos quién dio esa orden? Magistrado, licenciado, usted puede sacar su conclusión. Gracias. Saque sus propias conclusiones. Gracias, licenciado. Saque sus propias conclusiones. Ya esto es burdo. No, ni en Rusia, ni en Cuba, no sé ni en dónde decirte. Bueno, mira, yo voy a hacer un breve recuento porque ayer nosotros también fuimos al Pleno y el secretario general, el licenciado Calvo, en términos parecidos, pero no exactos, se nos negó presentar una aclaración contra el fallo de advertencia de inconstitucionalidad. Es decir, la Sala Segunda falló y ayer fue que se desfijó y por actos de un subalterno, igualmente a nosotros se nos niega recibir la aclaración. Esto ya la Corte ha dicho que las órdenes de los secretarios no son órdenes amparables y que tenemos que buscar otro remedio. Ante esta situación se provocan estas actuaciones, lo primero. Lo segundo, cuando sale el fallo con fecha 1 de febrero, todavía no se había desfijado la recusación de la magistrada López y por nosotros. Y el día 2 de febrero, cuando se publique el edicto, se desfija la otra recusación de la defensa de otro de los coimputados. El día lunes, los 5 abogados defensores, a través de sus subalternos asistentes o colaboradores, asistimos a la Sala Segunda y se nos dio el mismo resultado que sale en esa grabación. ¿Qué es lo rescatable de esta situación? Primero, que no fue una orden en base a la ley, sino por instrucciones superiores. Nosotros tenemos interpretaciones de la propia Corte que no hay obediencia debida. Segundo, que sacando las propias conclusiones o por el error de decir al abogado magistrado, pues está identificando lo que ayer quizá Frank Weaver habló del de arriba. Hoy pasa esto, pero en la Corte, y no en cualquier despacho, en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Para mí, si no salen a señalar quién es el magistrado o magistrada que dio la orden, entiendo que fueron el Pleno de la Sala o extiendo hasta el Pleno de la Corte. ¿Por qué? Porque a mí me pasó en el Pleno de la Corte.
que donde lo componen los 9 magistrados, con otros funcionarios. O sea, son dos actuaciones que incluso vienen precedidas por el Tribunal Superior de Liquidación, donde una secretaria nos dijo a nosotros que no nos aceptaba un escrito de nulidad y tuvimos que recurrir ya sea a notarios o sea a testigos, pero ya con otro precedente de la Corte, de un amparo que nosotros propusimos contra el secretario general del Pleno. La Corte ha dicho que para aprobar una orden de hacer es suficiente con la atestación del accionante, pero consideran que los secretarios no dan órdenes de hacer. Esto, hay dos situaciones. La primera, que la Corte no haga nada, o la segunda, que se identifique qué magistrado dio la orden y que en base a eso se abran las consecuencias legales por evidente abuso de autoridad, o tercero, que las consecuencias las pague la subalterna al negarse a recibir un documento que ya prevé que si te fijas un edicto el día de mañana jueves, perdón, el día de hoy jueves, mañana tendría comienzo la interposición de recursos. ¿Cómo uno va a pedir una aclaración? Mira, en la mina, el Pleno de la Corte admitió una aclaración de una firma de abogados porque a nosotros no se nos permite. En términos generales, toda esta serie de situaciones jurídicas, por lo menos para nuestro juicio, ha dejado en evidencia que el proceso de New Business a Ricardo Martinelli, cuyo colofón es condenar a una persona con testigos que no te permiten cuestionar, así no se puede tener como buena una decisión de cualquier tribunal. Entonces, aparte de eso, bueno, se ha abierto otra ventana. Ya internacionalmente, de conformidad a los tratados de La Habana del 28, de Montevideo del 54, ya están, del 33, ya está sellado de que Ricardo Martinelli es un perseguido político. Del 54 es la Convención de Caracas. De Caracas, sí, perdón, la del 33 de Montevideo. Entonces, ya está sellado que Ricardo Martinelli es un perseguido político. Sí, porque es un derecho del Estado asilante, el único que califica la naturaleza política. Así que ese punto ya está superado internacionalmente. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Primero, a nivel interno, el Estado panameño debe cumplir con las previsiones de los convenios internacionales y de acceder al asilo, ya convertirlo en un asilo territorial en la República de Nicaragua. Eso es la primera consecuencia. La segunda consecuencia jurídica, ya tiene un estatus de asilado. ¿Qué van a hacer? No hay juicio en ausencia. El juicio de Ricardo Martinelli no ha concluido porque falta por lo menos una aclaración y por lo menos posteriormente ir a una acción extraordinaria, llámese revisión, inconstitucionalidad o demás. Así que eso jurídicamente tiene un escenario a futuro. Por otro lado, que es la impronta que la gente quizás más quiera saber, es que hicieron tratar de forzar el calendario judicial al calendario electoral. Según las normas que el decreto reglamentario de las elecciones del 2024, el 31 de diciembre, quedaron en firme todas las candidaturas. El día 2 de febrero inició, 3 de febrero inició las campañas correspondientes. Así que vamos a debatir, ¿ok? Cuando se ejecutoríe lo de PASA, si es que no hay una revocatoria por otras situaciones, Ricardo Martinelli queda inhabilitado ¿de qué? ¿De ejercer un cargo público o no? Y segundo, ¿puede afectar eso el derecho de elegir y ser elegido contemplado en los convenios internacionales? Ese va a ser el debate, pero al final Panamá ya no tan solo se conformó o provocó que hubiera unas elecciones que la persona que encabezaba las encuestas fuera sometido a un brutal proceso por encima de la ley,
Y no recontemos los cambios de jurisprudencia por los 15 días, el USB incompleto, hecho con una Mac. No hablemos de esas situaciones que ya la hemos repetido. Ayer Ricardo Martinelli pasa a ser formalmente un perseguido político por disposición de la ley. Ahora, ¿qué va a hacer el órgano judicial? Y aparte, si ayer debatían que una persona sometida a un juicio podía o no participar, hoy Panamá da el ejemplo internacional que tiene un perseguido político que está en campaña siendo la persona con mayor preferencia en las encuestas, y ahora vamos a un torneo electoral. Este es el debate que se va a dar en los próximos meses. Porque, es decir, esto es un galimatías jurídico que yo creo que pocos podemos entender, porque se mezcla derecho electoral con derecho penal y derecho internacional. Más o menos, entonces, es decir, ¿qué sigue ahora? Y la pregunta es, ¿cuándo eso llegará al Tribunal Electoral para que decida si Ricardo Martinelli es o no candidato? Bueno, con la posición de la secretaria de la sala, si las instrucciones son, pues que vaya mañana, irá mañana por encima de la ley. Si por lo menos dan los derechos correspondientes, serían 3 días de aclaraciones, sube de nuevo, rechazan de plano, pueden ser 1 o 2 semanas más antes de poder llegar eso al mínimo, siguiendo instrucciones superiores. Es todo lo que ha quedado evidenciado, no para vergüenza de los litigantes. Nosotros somos efecto del sistema, para ofensa de los propios administradores de justicia. ¿Usted cree que un magistrado estará orgulloso de esto? O sea, ustedes saben lo que es, sí, que por encima de la ley, usted puede tener la opinión que quiera de Ricardo Martinelli, pero así no, contra natura, definitivamente las cosas causan efecto, y si la ley no se ajusta a sus previsiones, pues estamos a la deriva, sin brújula y sin columna vertebral, y esperemos las interpretaciones. ¿Usted cree que los magistrados del Tribunal Electoral van a aceptar que una persona calificada como perseguido político no participe en un torneo electoral para destruir lo poco o lo mucho? Miren, esto solamente quizás los que jurídicamente enfrentamos la época de los 90, después de la invasión, vivimos múltiples casos de asilados políticos. Panamá tenía más de, desde el 1993, que creo, o 94, que fue quizás el último asilado que fue permitido su cumplimiento del beneplácito, 93, sí, hasta hoy. Más de 30 años que no teníamos un asilado político. Vivíamos en democracia, con debate tal. Hoy, a 3 meses o 4 de unas nuevas elecciones, ya el gobierno de Laurentino Cortizo tiene un asilado político, una persona declarada perseguida política. No se puede discutir. Si ahora quieren entrar a discutir eso, estarán discutiendo los tratados internacionales. Y vuelvo y le repito, siempre en casos políticos se mete el denominador común de una acusación ordinaria o algún tipo de delito. Sin embargo, esta situación de Ricardo Martinelli lleva esto a otro escenario. ¿Qué sucederá? Ya esto está fuera de la ley. Que ojalá impere la sensatez del respeto. Quizás la gente se burle por algo coyuntural como ese video. Yo no conozco a abogado litigante que no se haya pronunciado en las redes en las últimas horas, excepto el Colegio Nacional de Abogados, sí, frente a esta evidencia. Entonces, ¿ustedes creen esa es la justicia? No, esa es la justicia que estamos viviendo. Esa es la justicia de aquel que es detenido, que es exhibido, que es trasladado a una cárcel
si se lo hacen a Martinelli, ¿ustedes creen que esto no sucede todos los días? ¿Y qué es el problema? El sacrificio de los organismos de seguridad, de los policías, que ven a sus superiores en estos exabruptos. ¿Usted qué cree que está pensando el notificador de la sala ahora que sale a notificar? Él cree que respeta a su superior. No. ¿Ustedes creen que esta es la dignidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, que se lo merecía o no se lo merecía, o que eso no es posible entrar en esas consideraciones. Entonces, lamentablemente, esto es una situación que ojalá las magistradas que sí tienen carácter, primero, no se dejen empañar, porque todos estamos pensando que todos los magistrados dieron las instrucciones o dan instrucciones. Y si se atrevieron a darle las instrucciones a la secretaria, no se atrevieron a darle instrucciones a subalternos como jueces o magistrados inferiores. Si está diciendo que existen instrucciones. Entonces, no hay duda de la naturaleza política del proceso a Ricardo Martinelli, más cuando se le violó el principio de especialidad y se le cambió la regla. Entonces, esto es un desideratum que se verá en los próximos días y nosotros haremos todas las acciones que tengamos que hacer tratando de que esto se enrute. Que es lamentable, que es frustrante, sí. Y hoy te ratifico que esa no es la única funcionaria que ha dicho lo que se ha dicho en ese video. Que es el único video que hay, hasta ahora sí. Pero vamos a ver, ¿destituyen a la funcionaria o la protegen y que diga quién le dio la orden? Una funcionaria que tiene por lo menos 30 años de servicio y que ha llegado a ese puesto por su desempeño. ¿Van a sacrificarla o vamos a ir a la raíz? ¿Quién se atreve a dar instrucciones como magistrado o magistrada a subalternos para que entuerzan las normas respectivas y que actúen sin fundamento? Ya después, ahora sí lo que más interesa a la gente es el periodo electoral. ¿Cómo impacta esto en el torneo electoral? Porque lo raro es que las papeletas no se hayan impreso. Bueno, antes estaban impresas ya para febrero para poder uno pues enseñarle a la gente a votar, cosa que no se ha hecho. Bueno, y sospechosamente añado con ese dicho que dice piensa mal y acertarás. La papeleta de capacitación sí aparece Martinelli. Sí aparece Martinelli. En la de capacitación. Ahora, como hasta el 5 de abril hay posibilidad de llenar los espacios por fallecimiento y no por inhabilitación, porque por inhabilitación, si el Tribunal Electoral respeta su decreto, era hasta el 31 de diciembre. Y entonces estas cosas van a trastocar el asunto y ya será el Tribunal Electoral el que determine la transparencia o no del calendario electoral. Yo, para mi criterio, pues esto no está definido porque estamos fuera de las previsiones de ley ya. Ya queda en los humanos que detentan los cargos de magistrado sembrar o sellar su actuación pública. Y eso es lo que esperemos a ver en las próximas semanas. José. A ver, iba a decir maestro de abogado. Entendiendo los argumentos jurídicos suyos y de la defensa de Ricardo, permítanme preguntarle ahora, ¿dónde estamos desde el punto de vista jurídico y político? Por ejemplo, hoy se quita en público el tablero, la resolución hasta hoy. No, mañana, disculpe, fue una imprecisión, mañana en la mañana. El viernes. Del viernes, disculpe. Okay. Jueves o viernes, pues, se lo quita, bien, listo. Entonces, jurídicamente, hay una decisión que toma la estructura jurídica del país. Y electoralmente, hay otra decisión que toma el Tribunal Electoral. Son dos cosas que no son iguales, pero que tienen connotaciones. Lo que pasa en un lado tiene en otro. Mi pregunta ahora es la siguiente. Leí con detenimiento la carta de Ricardo Martinelli, en donde él anuncia que el candidato del partido RM es el licenciado José Raúl Mulino. Desde el punto de vista ahora político y sus efectos jurídicos, ¿qué significa esto exactamente? ¿Es un reconocimiento
de que él no va a correr por parte de Ricardo Martinelli, como lo dice en su carta, y que hay que respaldar RM a José Raúl Mulino, que da por hecho esto, porque después le quiero preguntar sobre el problema de asilo, que he visto muchas discusiones sobre esto, de gente que aún siendo abogado, me da la impresión, no soy abogado yo, pero solamente le recuerdo a mucha gente que quizás no lo sepa, que yo fui, fui ese lado político, pero además fui director de asuntos políticos de la Cancillería de la República de Panamá, cuando Gabriel Luis Galindo era canciller, y ahora le explico el derecho de asilo, qué es lo que es otra cosa desde el punto de vista político y jurídico, y por qué existe. Pero, licenciado, la carta de Ricardo Martinelli que él firma, en la que pasa el mando político a José Raúl Mulino para las elecciones, ¿qué significa jurídicamente? Bueno, jurídicamente es una decisión que Ricardo Martinelli, en el plano político, está anunciando frente a la realidad procesal inminente que se fue comprobado ayer. O sea, el hecho de que Ricardo Martinelli ayer se haya presentado a la Embajada de Nicaragua y Nicaragua ya le haya concedido el asilo, o sea, ya se dio el paso de su reconocimiento, es producto, por ejemplo, específicamente que el día anterior la secretaria, esa misma que aparece en el video, se negó a entregar el aviso del fuero electoral. ¿Ustedes creen que la sala segunda no sabe que Ricardo Martinelli tenía fuero electoral a partir del día 3? Usted no cree que la sala sabía que había posibilidades de discusión. ¿Sabe lo que es un fallo de inadmisión antes de la ejecutoría del último recurso presentado y entrar a fallar? Esa precipitud, y no de una, de las 3 magistradas, porque ya no se puede individualizar. Eso llama la atención. Entonces, Ricardo Martinelli, nosotros entendemos que esa carta que se refiere ya no a efectos jurídicos, sino a posiciones políticas, viendo el escenario jurídico que se da y previendo que no va a variar el respeto al derecho que él le cabe, pues él hace un pronunciamiento político que no debe considerarse la renuncia a sus derechos como persona y el derecho de defensa. La pregunta es, y eso sí son tecnicismos, ¿cómo era el Tribunal Electoral para notificar a Martinelli si lo inhabilita? Primero que todo hay que hacer un proceso. Martinelli puede constituirse como parte. Ese proceso es administrativo. No hay manera, cumpliendo los tiempos, que puedan excluirlo de las papeletas. Aquí lo que se va a discutir, si un candidato electo no puede ejercer el cargo de presidente y está inhabilitado. Pero de las elecciones yo considero que ese tema no va a haber manera de inhabilitarlo como candidato. Recordemos, hay 2 tipos de situaciones. La inhabilitación para ejercer un cargo público, que eso depende del órgano judicial, y la inhabilitación de participar en un torneo electoral. Son 2 cosas distintas ante 2 jurisdicciones. La impugnación como candidato o inhabilitación como candidato para la defensa de Ricardo Martinelli ya está precluida. Ahora, que lo quieran respetar o no por parte del Tribunal Electoral depende de sus actos próximos. Yo ahora le hago la siguiente pregunta. En el asilo, bueno, aquí tenemos un hecho. La carta de Ricardo Martinelli reconoce un hecho jurídico y político, para mí, textualmente. Y ahora el paso político está en que José Raúl Mulino asuma la candidatura de RM presidencial. Así lo entiendo de la nota que leí de Ricardo Martinelli. Me quiero referir ahora al asilo. No siendo abogado, me ha tocado manejar algunos casos de asilo, el mío propio. Yo tuve 3 años de exilado. Y el asilo tiene la siguiente característica. Hay legislaciones de acuerdos internacionales que tienen una mayor jerarquía y de la cual la República de Panamá es signataria. Sobre todo en los primeros convenios
hubo muchas lagunas que fueron llenadas, resueltas por el acuerdo de 1954 de la Convención de Caracas. Y el artículo 12, de acuerdo incluso a lo que publicó Alonso Llueca, de ese estatuto establece que una vez que el Estado receptor acoge la solicitud de asilo, en este caso de Ricardo Martinelli, y se lo expresa la Cancillería nicaragüense a la Cancillería panameña, que es el procedimiento legal, entonces la Cancillería panameña, el gobierno de la República de Panamá, lo que le queda es garantizar el traslado de la persona que pide el asilo al territorio de Nicaragua. Eso es con independencia de los pensamientos que usted tenga, que yo tenga, que tenga nada. Eso es lo que dice el artículo 12 de la Convención de Colombia. Le cuento alguna experiencia de nosotros. Nosotros traímos aquí, ¿se acuerda? Al presidente Cedrá. Ellos pidieron el asilo, nosotros le concedimos el asilo a la República de Panamá y lo traímos. Algunos tenían la idea de que él era un dictador, había asesinado, qué sé yo. El problema básicamente es que al Haití otorgarnos no los mandó. Y la razón fundamental es que nosotros lo que queríamos en Panamá era evitar un baño de sangre en Haití. Entonces el asilo es una figura muy seria y unas cosas que nosotros no podemos irrespetar, y los panameños sabemos lo que eso significa. Entonces el procedimiento ahora, le pregunto esto, es el que yo le estoy diciendo, o sea, el Estado panameño ahora no puede negar lo que tiene que garantizar que sea trasladado al territorio que le dio el asilo, a darle cumplimiento a esto. Y en función de eso, es que yo entiendo la nota de Ricardo Martinelli, en el sentido de que políticamente, ok, yo me voy y dejo esto. Entonces, aquí se plantea un problema del Tribunal Electoral, que de hecho, con la carta de ayer y la decisión política que ha tomado Ricardo Martinelli, el que asume la conducción de la candidatura de RM es José Raúl Molino. ¿Es así o no es así? Políticamente sí, jurídicamente no está definido hasta que el Tribunal Electoral así lo decida. Pero yo quiero regresar a la figura del asilo. El que califica, en base a la Convención de La Habana del 28, de Montevideo del 33, que son las ratificadas por Nicaragua, el que califica el asilo exclusivamente es el asilante. El que lo otorga. Así que Panamá en eso no puede discutir. Ya eso está reconocido, por un lado. Por otro lado, el trámite del beneplácito, primero ya hay una nota diplomática de Nicaragua, de la República de Nicaragua, en la cual no tan solo le notifica a Panamá que ya Ricardo Martinelli es asilado, sino que le pide que proteja la integridad física de Ricardo Martinelli y que se respeten los términos de los convenios suscritos multilaterales de los que Panamá y Nicaragua son parte. Entonces Panamá ya en primera instancia está obligada a que a Ricardo Martinelli no se le afecte ningún derecho hasta que tanto se dé el beneplácito, que ya es un uso y costumbre, igual que sucedió, creo, no sé si se acuerdan, cuando al asalto al Palacio Nacional en Nicaragua, que Panamá le dio refugio a los miembros del Frente Sandinista, en ese momento el comandante Cero, y viene a la República de Panamá. Hay asilados aquí en la República de Panamá que por razón del respeto a su condición no mencionamos, pero en Panamá existen asilados políticos desde hace muchos años. El problema y la novedad es que quizás la nueva generación, principalmente de abogados, no sepa o no haya enfrentado, por ejemplo, las situaciones de confrontación a sedes diplomáticas. Hay un hecho muy evidente que hubo un incidente en una sede diplomática cuando era la República del Perú, en el área del Cangrejo, y tuvo que intervenir la policía. Sí. En la Embajada de Ecuador, que quedaba en ese entonces en el área del edificio que antiguamente era el Grossman, hubo incidentes, incluso nosotros como abogados tuvimos gestiones en diferentes situaciones, incluso la Embajada de México o aquel
único asilado que quedó en la Embajada de Cuba durante meses hasta que se le dio su beneplácito, y todo el mundo sabía las condiciones en el área de Altos del Golfo de ese asilado político. Entonces, que ahora un gobierno como el de la República de Nicaragua califique de perseguido político tiene una trascendencia, primero porque el respeto al derecho internacional. ¿Se atreverá Panamá a desafiar eso? Yo no creo. Yo creo que Panamá va a respetar, va a dar el beneplácito. Políticamente no hay un término para darlo, pero por respeto a la reciprocidad debiera ser prontamente, dependiendo lo que defina el gobierno nacional, y si no lo concede de aquí a las elecciones de mayo, esto ya será el próximo gobierno que defina darle el beneplácito o no. El caso más reciente que yo recuerdo fue el caso de la esposa del expresidente Castillo en Perú, en la que se asiló en la Embajada de México, y no se la quería dar, y al final en una semana se resolvió el problema porque hay convenciones y el asilo es una de las instituciones de más aprecio en América Latina porque por las implicaciones que eso tiene. Usted puede tener la opinión que usted quiera, eso es inmaterial en realidad. En materia jurídica lo que importa es lo que digan los procedimientos, eso es lo que al final garantiza la institucionalidad de lo que estamos diciendo. Y por eso es que creo que la decisión del presidente Martinelli de asilarse inmediatamente está asociada en él en una decisión de carácter político. Sí. Ok, yo necesito garantizar entonces que mi partido tenga un candidato y entre al proceso electoral. Creo que esa es la decisión que ha tomado el presidente Ricardo Martinelli. Sí, es una decisión política, pero no ha trascendido ni puede trascender en lo jurídico hasta que haya un pronunciamiento. Es un endoso político de candidatura que se mueve dentro de la ciencia política. ¿Pero usted no cree que ya hay una sustracción de materia con la carta? No necesariamente, es una decisión política. Pero va a discutirse. Si Martinelli queda inhabilitado, definitivamente José Raúl Molino ejercerá el cargo de presidente. Eso es después del 1 de julio. Antes del 1 de julio ¿tiene derecho Martinelli a que voten por su partido? Porque las elecciones son por partidos o independientes. Él tiene una candidatura partidista. El hecho de que él afronte una posible inhabilitación lo habilita políticamente para decir, si me pasa esto a mí, yo designo al vicepresidente. Eso era un endoso político que para mi criterio él tiene todo el derecho, pero jurídicamente no excluye una sustracción de materia. Y ahora la pregunta cajonera, en el proceso con la falla que usted ha señalado, como ella ahora mismo, al terminar y rechazar la casación, ¿no culmina el proceso judicial? No, tenemos unas aclaraciones. 2, la Corte ha reconocido que los defectos o las nulidades producidas permitirían que eso se retrotraiga. Nosotros tenemos un recurso de hecho en el segundo tribunal, que esperamos que no haya una instrucción. También que si acogen la apelación, si nos dan derecho a apelar en el recurso de hecho, nos dan los 5 días para sustentar y nos conceden, eso se anula el término que nos dieron de 15 días y retrotraemos a ese momento. Solo decir que no está en firme, por ejemplo, ¿qué van a hacer? Ahora decir que el recurso de hecho es sustracción de materia y no importa que haya unas nulidades. Mire, la Corte había sido hasta este caso muy celosa de los derechos de las personas cuando se hacían nugatorios. En este caso, no tan solo de fondo, que no permitírsele interrogar a los testigos por testigos. ¿Usted cree que yo como juez voy a avalar una condena o como persona acepto que hayan condenado a una persona y no decirle o permitirle contradecir a los testigos que usaron para condenar? Para mí eso quita cualquier posibilidad de credibilidad o valores ya no jurídicos, valores personales. El que juzga a una persona sin oírla, aunque justamente juzgue, injustamente condena. Bueno, eso es una expresión política, pero la expresión jurídica ahora mismo es que yo lo que quiero entender con la audiencia nuestra es
Ok, aquí hay un proceso. Usted tiene objeciones a ese proceso, válida, y la está presentando. Ese proceso culmina con la eliminación, con la no aceptación de la casación. Termina ahí. Entonces, el Tribunal Electoral tiene que tomar una decisión ahora. Cuando sea, sí, a partir de que sea notificado. Cuando sea notificado, el tribunal tomará una decisión. Correcto. Correcto. Y esa notificación demorará 1, 2 o 3 semanas. Sí, pero en el caso el Tribunal Electoral ha dicho, y eso es lo que le consulto, el Tribunal ha dicho que en el caso del Tribunal Electoral, la justicia electoral es mucho más expedita, mucho más rápida, por el tiempo. Y es entendible, estamos frente al tiempo. Pero es recurrible también. No es recurrible. Sí, pero un momentito, ya sucedió en Panamá. En el 2014 hubo una impugnación de Marta Martinelli. ¿Sabe cuándo se resolvió? En el 2017. 3 años para resolver una impugnación. No se dio la elección de Marta Martinelli. Pero si hubiera ganado en el 2017... Bueno, lo esa mismo pasó justicia, con Teresita Arias. entre otras cosas. En el año 89 declararon inconstitucional 2 elecciones. Por eso tuvieron que ir a una segunda elección parcial posteriormente en algunos circuitos que no habían sido electos y en el que declararon inconstitucional. Entonces, sí, ingeniero, el espíritu de la norma electoral es cumplir con aceleradamente por un calendario electoral. Pero es que ese calendario dice que ya está en desfase inhabilitar un candidato. Ahora, ¿cómo se come eso? Ese es el problema que tenemos, que el órgano judicial, al acelerar las situaciones, trastocó las previsiones del Tribunal Electoral. Ahora el Tribunal Electoral tiene que manejar las consecuencias de un fallo que, si vamos a puro derecho, ese fallo no se puede sostener en el tiempo. Demorará 1 año, 2 años, 3 años, desde pero el punto de vista no puede constitucional, sostenerse. hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia y el artículo 180 de la Constitución establece esta restricción. Y yo creo que Ricardo ha hecho una lectura correcta de lo que está ocurriendo. Políticamente sí, posiblemente. Ha hecho una lectura correcta. Yo estoy hablando que el expresidente Martínez no es abogado, ni yo tampoco lo soy. Y yo lo estoy entendiendo a él como un dirigente político que está viendo lo que está ocurriendo, y él ha tomado 2 decisiones de carácter político. Una, pedir asilo, que ya es una decisión política de él, que la tomó él. Nadie más la podía tomar. Y ya se le dio. Y ya se le dio. Ya tiene el asilo, está en la embajada, y el gobierno de la República de Panamá lo único que tiene que hacer en este proceso es garantizar su seguridad y su traslado a Nicaragua. Eso es todo. Correcto. Es una decisión política. La otra decisión política es, viendo esta decisión que ha tomado ya el presidente Ricardo Martínez, el expresidente, y lo ha hecho públicamente en una carta firmada por él. Ya tengo 2 decisiones tomadas, una del exilio y la otra es dejar a José Raúl Mulino. Que si ni me habilitan, el candidato sería José Raúl Sí, pero Mulino. eso es una disposición de ley. Si lo inhabilitan es el vicepresidente. Pero el que tiene que correr. Sí, está. Ya, ese es el punto. Así es. Carlos Carrillo, gracias por estar con nosotros.